Yo quiero invitar a todos nuestros jóvenes y adolescentes, si pueden pasar a su lugar de clase. Ya tienen allá en la parte de arriba su lección del día de hoy. Pasen con su respectivo maestro. Los demás nos quedamos aquí en este lugar, hermanos, para escuchar la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie A Solas con Dios. Y yo le quiero invitar para que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer versículos 5 al 8. Por ahí en la mañana, los que tienen acceso a las redes sociales estuvo enviando al WhatsApp y por medio de Facebook, si no me equivoco, estuvieron por ahí llegando las diapositivas, hermanos, que vamos a estar viendo el día de hoy de la enseñanza A Solas con Dios. Y seguimos en la primera parte, hermanos, de esta serie que habla acerca de la actitud de la oración. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Vamos a seguir en el punto, hermanos, en la primera parte, la actitud de la oración. Y dice en esta parte, hermanos, buscar al Señor en lo secreto. Si ya lo tiene por ahí, póngase sobre sus pies un momento, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, al Señor que está en este lugar. Y si podemos darle lectura todos juntos a una sola voz, versículos 5 al 8. Escuche a su hermano. Cuando esté leyendo, hermanos, trate de escuchar a su hermano para leer juntos al unísono el pasaje. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra que en esta tarde traes, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a cada corazón. Señor, habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que sea tu palabra trayendo la convicción a nuestras vidas. Señor, abre nuestros oídos. Yo te ruego que quites todo estorbo, Señor, en medio de nosotros, que nos permitas poder recibir el pan, Señor, la semilla en nuestro corazón, para que pueda dar fruto al 100%. Señor, quita toda distracción, todo pensamiento ocioso de nuestras mentes, Señor, y permítenos tener, Señor, receptivos nuestros sentidos, Señor, para oír tu voz. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su lugar, hermanos. Yo quiero introducirme en este tema, hermanos, de la oración. Lo que hemos venido hablando desde estas dos últimas lecciones, hermanos, de la oración. Y ojalá y que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte, hermanos, respecto a la oración. La iglesia debe de mantenerse en oración, hermanos. Ya veíamos desde la primera lección que la oración es como el oxígeno para la iglesia. Si la iglesia no ora, hermanos, la iglesia se va a morir, porque no respira, hermanos, no está inhalando el oxígeno vital para la vida de la iglesia. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, mantener nuestra vida en oración. Hemos visto también la lección pasada que nuestra vida de oración debe de ser constante. Quiere decir, hermano, que nuestra oración o nuestra vida de oración no es solamente de momentos o de vez en cuando, sino que la vida de oración debe de ser siempre constante, hermanos. Leíamos por ahí, hermanos, que muchas veces se confunde cuando la Biblia habla de perseverar en la oración,
que debemos permanecer orando todas las 24 horas o todo el día, y ese no es el sentido de la palabra, sino que la Biblia nos expresa que el sentido de esta oración es que la oración se repetirá constantemente, hermanos. Entonces, usted y yo debemos mantener una actitud de oración constante delante del Señor. No solamente de forma personal, hermanos, sino también de una forma como iglesia debemos estar orando usted y yo como congregación. Por eso también, hermanos, la invitación a que usted y yo nos mantengamos orando. Véngase los viernes, hermanos, a la oración de 8 a 9. Quiero comenzar, hermanos, en la introducción y introduciéndonos, hermanos. El pecado nos seguirá hasta la misma presencia de Dios en oración. El pecado, de alguna u otra forma, hermanos, el enemigo, el pecado, hermanos, nos quiere tropezar, nos quiere hacer tropezar para alejarnos y distanciarnos de la presencia de Dios. Y no hay pecado, hermanos, más poderoso, destructivo que el orgullo. El orgullo nos distancia de la presencia de Dios. La Biblia dice que al altivo de corazón Dios lo mira de lejos, mientras que al humilde, hermanos, Dios permanece cerca de los humildes. Él atrae a su presencia a los humildes, ahí los tiene, hermanos. Entonces, el orgullo es un peligro, hermanos, en la vida de oración. Cuando usted y yo hablamos de la oración, hermanos, el pecado nos va a guiar hasta allá. El orgullo nos va a ocasionar tropezar. En esos momentos en que venimos delante del Señor en adoración y pureza de corazón, podríamos ser tentados a adornarnos a nosotros mismos. Ahorita vamos a ver en el pasaje, hermanos, al desglosarlo, a entender un poquito más, hermanos, lo que estamos hablando. El pecado nos conduce a tomar atajos en todas las disciplinas cristianas. Y cuando sucumbimos a su tentación, hermanos, con suficiente frecuencia, la hipocresía se convierte en el modelo de nuestra vida sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Lo repito, esta oración, este parrafito, hermanos, dice: el pecado nos conduce a tomar atajos en todas las disciplinas cristianas. Y cuando sucumbimos a su tentación con suficiente frecuencia, la hipocresía se convierte en el modelo de nuestra vida sin que nos demos cuenta. ¿Sí? El peligro, hermanos, más grande de la oración persistente y efectiva es el hábito del rendimiento sin pasión. Cuando el pecado viene, hermanos, y lo hacemos frecuente en nuestra vida, entonces, hermanos, comenzamos a vivir un cristianismo sin pasión, sin persistencia, sin efectividad, sin rendimiento. Es decir, empezamos a tener un comportamiento religioso aparente, porque podemos venir a la iglesia, pero simplemente, hermanos, nos convertimos en cristianos en las cuales actuamos, hermanos, llevar un cristianismo. La palabra, hermanos, hipocresía, en el tiempo de la iglesia de Roma, los griegos lo usaban, hermanos, cuando usaban la palabra hipocresía, se referían a muchos actores romanos que se dedicaban a actuar en los teatros, y ellos, hermanos, fingían, pues valga la redundancia, una actuación, ¿verdad? Como usted mira una película, una novela, una serie, usted ve a las personas y ellos están actuando. Lógicamente no es algo real, pero cuando usted mira la película, la serie o lo que usted está viendo, usted parece ser que es algo muy real. Entonces, en el tiempo de la iglesia, hermanos, de Roma, ellos denominaban hipocresía como cuando se referían a esos actores que llevaban muy bien una actuación, algo aparente, hermanos, pero que no era en realidad su vida en sí. Cuando Dios les habla a los fariseos, hermanos, el Señor se refiere a ellos como fariseos hipócritas, como diciéndoles: ustedes están llevando una vida de actuación, ustedes aparentan ser una cosa, pero en realidad su vida, su relación con Dios no tiene nada que ver con lo que ustedes están aparentando. Hermanos, cuando usted y yo hablamos de la oración, no hay nada tan sagrado que Satanás no invada. Es decir, que Satanás siempre va a querer, hermanos, cortar todo aquello que tenga que ver con Dios y que lo conduzca a usted a una relación cercana hacia Dios. El enemigo lo va a estorbar. Satanás va a querer siempre, hermanos, cuanto más sagrado sea algo,
Satanás tiene mayor deseo de profanar aquello sagrado. Quiere decir que cuando usted se dispone a orar, hermanos, siempre va a encontrar los obstáculos para que usted pueda encontrar una relación con el Señor. ¿Por qué cree que cuando venimos a Cristo, en primera instancia, en el primer amor, hermanos, pareciera sucedernos todo como tropiezo? Muchos hermanos se acercan a nosotros para decirnos, ¿verdad? Cuando empiezan a iniciar en los caminos del Señor y nos dicen: hermano, es que es tan difícil, porque ahora que yo quiero dejar de hacer esto, ahora me lo ofrecen hasta gratis, ¿verdad? Al que Dios vino y libertó de las drogas, dice: ahora me lo ponen hasta gratis la droga, me la regalan los amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás quiere, hermanos, profanar lo más sagrado. Él quiere siempre interferir entre la relación, en el acercamiento hacia la presencia de Dios. Y entonces van a venir las luchas. Y muchas veces dicen aquellas personas: ¿para qué seguir a Cristo si cada vez se vuelve difícil la relación, se vuelve difícil el poder acercarme a Dios? Yo cuando dicen las personas, me propuse acercarme a Dios, pero parece que todo se opone para yo acercarme al Señor. Hermanos, ¿por qué es esto? Porque Satanás se va a oponer a que nosotros entablemos una relación y una comunión, hermanos, personal, una relación, hermanos, con el Señor de intimidad. Hay pocas cosas, hermanos, que le agraden más al enemigo que oponerse entre los creyentes y su Señor durante la intimidad sagrada de la oración. Puesto que la hipocresía, hermanos, es un peligro tan sutil y destructivo para la vida cristiana, nuestro Señor fue rápido en condenar a muchos de sus partidarios. ¿Quiénes fueron estos partidarios, hermanos? Fueron los fariseos, los religiosos, los que aparentemente, hermanos, debieran ser los seguidores, los amigos de Cristo, los que estuvieran respaldando la vida de Cristo, aquellos que conocían la palabra, la profecía, la ley, eran los que debían respaldar el ministerio de Cristo, la vida de Cristo. Pero la realidad de las cosas es que aquellos, hermanos, se convirtieron en los grandes opositores del mensaje de Jesucristo. Y Cristo fue duro con ellos. Él habló palabras fuertes a los fariseos, a este grupo de religiosos. Los que normalmente se esperaría, hermanos, que fueran sus seguidores más grandes, fueron sus peores enemigos. Esto fue porque sus palabras y obras justas condenaron sus propias prácticas injustas. Incluso en una ocasión el Señor Jesucristo les habló. En Lucas 12:1 dice: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. ¿Cuál hipocresía, hermanos? ¿Cuál era la hipocresía de estos fariseos? Que los fariseos les gustaba, hermanos, frente a las personas el lucirse, ¿sí? Ellos les gustaba el reconocimiento de la gente, les gustaba que la gente les hablara cosas bonitas, que los reconocieran como grandes hombres de Dios, siervos de Dios. Por eso oraban de una manera tan elocuente y frente a multitudes de personas, ¿sí? Y Jesucristo les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de vivir una vida de hipocresía, una vida falsa delante de Dios, que aparentemente denota santidad, denota entrega, denota consagración, pero la realidad de las cosas es que esa vida, hermanos, no es la real. Simplemente eran buenos actores los fariseos, ¿sí? Los fariseos, hermanos, por medio de su tradición rabínica, habían tenido éxito en corromper y pervertir todas las cosas buenas que Dios les había enseñado a la nación de Israel, incluyendo su práctica de la oración. Fíjense que los fariseos, hermanos, ellos sin darse cuenta habían corrompido lo que Dios trató de enseñar al pueblo de Israel. Dios desde los tiempos antiguos, ahorita vamos a ver más adelante, Dios le había enseñado a su pueblo a tener una relación cercana con Él mismo, con Dios, a su pueblo, con el Señor. Pero conforme fueron avanzando, hermanos, cuando el pueblo de Israel se fue corrompiendo con las relaciones con las naciones paganas, entonces ellos fueron aprendiendo cosas que Dios nunca les había enseñado, ni Él les había puesto en su palabra. Y entonces los fariseos, hermanos, comenzaron a tomar esas costumbres, hermanos, comenzaron a poner, decía en una ocasión,
oración el Señor Jesús, ustedes les ponen cargas a los hombres, cargas a aquellos que los siguen, que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Son cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ninguna religión, hermanos, jamás había tenido un estándar y prioridad más elevados para la oración que el judaísmo. El pueblo de Israel, los judíos, tenían un estándar, hermano, muy grande, siempre lo han tenido, de la oración. ¿Sí? Incluso los musulmanes, que son una cultura, hermanos, una raza muy similar a los judíos, ellos cuando suena una determinada hora, ellos dejan de hacer lo que están haciendo y se arrodillan en el lugar donde estén y comienzan a orar a su Dios. Los judíos, hermanos, nos dice la Biblia en el tiempo de Daniel, que él durante determinadas horas en el día, él abría las puertas de su habitación, de su recámara, que se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén y se arrodillaba y comenzaba a adorar y a orar a su Dios. La oración fue algo, hermanos, indispensable para el pueblo judío y formó parte, hermanos, de sus costumbres, de su cultura. Era algo que sobresalía, hermanos, en el pueblo de Israel, y siempre tuvieron unos estándares elevados de oración. Quiere decir que de todos los judíos en Israel se esperaba, hermanos, gente de oración, gente que oraba y clamaba a su Dios. Vamos a ver, hermanos, un poquito la perspectiva judía sobre la oración para entender esto que les estamos diciendo. Los judíos del Antiguo Testamento, hermanos, deseaban orar porque creían que Dios quería que se acercaran a Él. Ellos sacaron esta verdad del Salmo 145, versículo 18, donde dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Sí, hermanos, cercano está el Señor a todos los que claman a Él, a todo aquel que levanta un clamor, una oración delante de Dios. Él está cercano a ellos, Él escucha su oración, Él escucha su voz. Ningún judío, hermanos, de verdad dudó de la prioridad que Dios le designó o le asignó a la oración. Los rabinos creyeron que la oración no era solamente una comunicación, hermanos, con Dios, sino que era un arma poderosa que liberaba el poder de Dios. Fíjese el entendimiento de los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento. No solamente creían que la oración servía para comunicarse con el Señor, sino que por medio de la oración ellos podían hacer que el poder de Dios se liberara, hermanos, de una manera sobrenatural. Ellos creían en el poder sobrenatural de Dios, en el Dios todopoderoso. Por eso ellos buscaban a Dios. Por eso David era un hombre de oración. Por eso los hombres de Dios oraban y buscaban al Señor. Hermanos, la esencia de su entendimiento nos dice que la palabra de Dios dice claramente que Dios quiere escuchar las oraciones de la gente. El libro de los Salmos, en el capítulo 65, versículo 2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Hermanos, el deseo de Dios es que todo ser humano, que toda carne busque su presencia, que le busque a Él en oración. Los hombres, hermanos, se pueden cansar de escuchar a la gente, pero Dios nunca se va a cansar de escucharle a usted en oración. Hay una película, hermanos, que hizo este actor Jim Carrey, y que creo se llama El Todopoderoso, donde aparentemente la ficción de la película le designa los poderes de Dios a este hombre, y él empieza a escuchar las oraciones de todas las personas, vienen a su mente. Hermanos, Dios tiene la capacidad de poder escucharle a usted, a otro y en todo el mundo. Él puede escuchar las oraciones de todos, hermanos, sin perder el enfoque, sin perder el sentido de la oración de cada una de aquella persona que clama delante de su presencia. Cuando a usted le hablan dos personas, hermano, usted seguramente se va a perder, ¿no? A mí en veces me hablan los niños y los tres, y luego me habla uno por acá y el otro por acá, y hay veces de tanto que hablan, yo digo, espérense, a ver, háblenme uno a la vez, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de poder escuchar, hermanos, pero Dios tiene un poder sobrenatural y Él escucha todas las oraciones. Quiere decir, porque como muchas veces muchas personas dicen, yo he orado a Dios, pero parece que Dios está ocupado y no puede escuchar mi oración. Dios escucha, hermanos, la oración.
Él desea que todos oremos y busquemos su presencia. Él anhela, hermanos, que cada uno de nosotros invoquemos a Dios en oración. Hermanos, el problema que ahorita nosotros vamos a ver más adelante es en la actitud en la que nosotros presentamos nuestra oración delante del Señor. Hermanos, los maestros judíos enseñaban a la gente a orar constantemente y evitar el hábito de orar solo cuando estaban desesperados. Quiere decir, hermanos, que la oración en el pueblo judío del Antiguo Testamento no era un recurso para venir cuando se estaba desesperado y acudir a Dios. Como hoy en día muchos vienen a Dios, hermanos, o acuden a la oración. ¿Cuándo, hermanos? Cuando están necesitados, cuando están desesperados, cuando hay una necesidad. Solamente ahí se acuerdan de Dios y vienen en oración a buscar su presencia. La oración para el pueblo judío no era así, hermanos. La oración era algo cotidiano, era algo que ellos tenían que hacer, debían hacer, que necesitaban hacer. Y ellos lo hacían constantemente, cotidianamente. E incluso, hermanos, hoy en día los judíos siguen buscando constantemente a Dios, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, la oración debiera ser para nosotros no un escape para encontrar un refugio, hermanos, solamente en nuestra desesperación, sino que debiera ser una constante relación y comunión con nuestro Señor. ¿Cuántos anhelan, hermanos, esa comunión y esa relación? ¿Cuántos lo están cultivando, hermanos? ¿Cuántos están orando, hermanos, buscando al Señor? En la esencia de su entendimiento, hermanos, seguimos ahí en ese punto. El Talmud, la codificación de las tradiciones rabínicas, dice, fíjese lo que dice el Talmud, hermanos: honra al médico antes que necesites de él. El santo dice: así como es mi función hacer que la lluvia y el rocío caigan y hacer que las plantas crezcan para el sustento del hombre, así estás destinado a orar delante de mí y hablarme según mis obras. Tú no dirás: soy próspero, ¿para qué voy a orar? Pero cuando me suceda una desgracia, entonces vendré y te suplicaré. Hermanos, ellos toman la oración como algo especial y fundamental. Él dice: honra al médico antes que necesites de él. Nosotros vivimos en oración y cuando vienen los problemas, hermanos, seguimos en oración, pero venimos a Dios a acudir para que Él obre nuestra necesidad. Pero nosotros ya hemos honrado a Dios en nuestra oración. Hemos, hermano, honrado su nombre, su presencia, la relación y la comunión que tenemos y entablamos usted y yo con el Maestro. No es algo que de repente llega el problema y acudimos a Dios y decimos: Señor, ahora sí, si tú haces este milagro, yo te voy a servir. Hermano, tomamos a Dios como la persona como hacer un trueque con Él, diciéndole: yo te sirvo, pero tú haz esto en mi vida o resuélveme esta situación. Y hermanos, la oración no es un recurso para acudir de esa manera a Dios. Veíamos la clase pasada que la palabra oración tiene que ver con una relación frente a frente, cara a cara con Dios, en una relación íntima con Él. Eso es la oración, hermanos. Y usted y yo debemos mantener esa vida de oración. Hermanos, la oración no se debe usar solo para llamadas de emergencia. Tomamos la oración como el 911, ¿verdad? Cuando hay un problema, vamos a llamarle a Dios. Vamos a pedirle que Él haga un milagro en mi vida. Pero nunca nos acordamos de Él. Debe de ser una conversación, hermanos, ininterrumpida, cimentada en una base de comunión con Dios, viva. ¿Y qué? Bueno, no está ahí en la diapositiva. Viva y amorosa, hermanos. Fíjese, la oración debe ser una conversación ininterrumpida, cimentada en una base de comunión con Dios, viva y amorosa con nuestro Señor. ¿Cuáles eran los elementos de las oraciones de los judíos, hermanos, del Antiguo Testamento? Vamos a pasar a este punto. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna observación o una pregunta, hermanos. Hay la libertad, levánteme su mano para saber. Si no, continuamos. Hermana Julia, hermana Ana.
Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra del Señor. Así es, hermanos, Pablo lo entendía, lo sabía. Él era un hombre de conocimiento de la palabra, del conocimiento de la ley. Y él sabía que la oración, hermanos, no era nada más como una salida, un escape en el momento de necesidad, sino que era una relación, hermanos, íntimamente en comunicación con Dios. Sí, es una relación con el Padre. Le veíamos también en clases pasadas, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Y me siguen. Hermanos, pero ¿cómo las ovejas identifican la voz del pastor si no es por medio de la relación diaria que el pastor tiene con las ovejas? Si el pastor no tiene esa relación, hermanos, con sus ovejitas en el ganado, las ovejas nunca van a oír su voz, nunca la van a escuchar. Siempre ellos van a oír la voz de su pastor y ellos lo van a seguir. Hermanos, así debe de ser nuestra relación con Dios. Una relación constante, diaria, hermanos, que no termine. Una relación de siempre, hermanos, y no solamente venir a Dios cuando se nos ofrece algo en nuestra vida. ¿Qué sentiría usted, hermanos, si solamente acudiéramos cuando hay necesidad? Por ejemplo, hermanos, si nuestros hijos no nos buscaran, hermanos, sino solamente para pedirnos dinero, que los hijos cuando crecen, ¿verdad? Muchos hijos crecen, se van, y yo he conocido casos, hermanos, donde los hijos nunca se acuerdan de los padres más cuando tienen una necesidad. Necesitan dinero, van y buscan a los padres. ¿Cómo se sentiría usted en una relación así, hermanos, donde solamente vamos cuando ocupamos dinero, cuando ocupamos que nos saquen de alguna necesidad? Yo creo que a nadie le gustaría entablar una relación de esta manera, ¿cierto o no, hermanos? ¿Cuáles eran los elementos de las oraciones de los judíos? Los judíos, hermanos, creían que sus oraciones debían incorporar los siguientes elementos. El primer elemento que ellos introducían a sus oraciones eran alabanza amorosa. Ellos elevaban alabanza amorosa delante de Dios. Dice el Salmo 34:1: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 51:15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, nuestra oración, como la oración de los judíos, debería de estar llena de alabanza amorosa. Más adelante, hermanos, porque vamos a estar viendo las lecciones pasadas, el modelo de la oración que es el Padre Nuestro, y vamos a analizar cada una de las partes del Padre Nuestro, y dentro de ella nos vamos a encontrar, hermanos, que cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con alabanza delante de Dios, alabanza amorosa, hermanos. Es como llegar y expresar el amor, hermanos, por lo que Dios hace en nuestras vidas, como en la pareja, en el matrimonio, hermanos. Cuando usted va con su esposa en una cena solos y comienza a alabar, hermanos, a la belleza de su esposa, elogiar por lo que ella es en su vida, lo que hace, la hermosura de la pareja, hermanos, alabar a Dios en una alabanza amorosa, ¿verdad? Ellos se acercaban a Dios con esa alabanza. Otro de los aspectos, hermanos, o de los elementos de la oración de los judíos era que había gratitud y acción de gracias. Hermanos, muchos le piden a Dios, pero pocos le agradecen a Él. Dice la Biblia que en una ocasión Jesucristo estaba sanando, estaba pasando por un lugar, y vinieron a Él 10 leprosos, y que ellos vinieron pidiéndole que le sanaran. Sanar a los 10 leprosos. Dice la Biblia que Dios los sanó, y entonces ellos se fueron, hermanos, y de todos los que se fueron solamente uno regresó a agradecerle a Jesús. Hermanos, eso nos deja ver que el creyente, el cristiano, hermanos, muchos le pedimos a Dios, nos acercamos a pedirle a Dios, pero pocos, hermanos, le agradecen a Dios o mantienen un corazón agradecido hacia Dios. Muchos empiezan a llenar su corazón, como veíamos al principio, cuando se acercan a Dios, de orgullo, creyendo que ellos, por sus perfectas oraciones elocuentes, ellos reciben la respuesta a su oración. Más adelante también veremos, hermanos, que a Dios no le importa en sí cuán elocuentes o hermosas suenen nuestras oraciones, sino a Dios le interesa la actitud en las que nos acercamos a Dios en oración. En una relación, hermanos, con el Dios de los recursos celestiales, siempre habrá algo por lo cual agradecerle a Él.
Dice el salmista en el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios, hermanos, con alabanza. Nunca se canse de agradecerle a Dios, hermano, porque lo que usted es, lo que usted posee, lo que usted tiene, es porque Dios así le ha placido dárselo, no por la bonita apariencia o capacidad que nosotros poseamos. Cuando nos acerquemos a Dios, nunca nos olvidemos de agradecer, hermanos, por lo que Él ha hecho. Otro de estos elementos es la reverencia. Los santos del Antiguo Testamento, hermanos, eran muy reverentes a la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Ellos no tomaban con ligereza el acercarse a la presencia de Dios. Ellos no tomaban, hermanos, con ligereza el poder acercarse a la bendita presencia de Dios. Ellos lo venían, hermanos, con una reverencia, reconociendo que cuando ellos oraban, estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. Hermanos, hoy en día muchos creyentes se olvidan que con quien nos acercamos, hermanos, es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, hermanos, estamos delante del que es 3 veces santo, digno, poderoso, el que tiene en su mano, hermanos, todo el poder de hacer todas las cosas, y que es el ser más puro y más digno que puede existir, hermanos, en todo el universo, hermanos. Y nos acercamos a Él con una irreverencia, hermanos, como si fuera Él igual a nosotros. Dice por ahí un canto, hermanos, dice: Él no es como yo, aunque se hizo llamar mi hermano. Él no es como yo, aunque se haya hecho hombre como usted y como yo. Él es alguien digno de recibir alabanza y gloria, hermanos. Y cuando usted y yo nos acercamos a Él, debemos hacerlo con ese temor reverente a su presencia. Yo pienso, hermano, que las cosas cambiarían si existiera lo que existía en el Antiguo Testamento, donde dice que cuando los sacerdotes se acercaban al lugar santísimo y la persona no estaba preparada, hermanos, había pecado en él, había hipocresía en él, había orgullo, había, hermanos, en él no se mantenía limpio ni puro, hermanos, dice que caían delante de la presencia de Dios. Así se nos predicaba el domingo, hermanos, del arca del pacto. Cuando aquel hombre se atreve a tocar el arca del pacto, cayó fulminado delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces los creyentes llegamos a perder, hermanos, la reverencia a la presencia de Dios. Aquel hombre tenía las buenas intenciones de detener el arca del pacto, hermanos, pero no era la forma ni los métodos para trasladar ni para sostener el arca del pacto. Por eso aquel hombre cayó delante de la presencia de Dios. Hermanos, si hoy Dios decidiera tratarnos en esa manera, al acercarnos delante de su presencia, ¿cuántos caerían muertos delante de Él, hermanos? Porque muchas veces perdemos la reverencia a nuestro Dios. Dice Isaías 6, versículo 1 y 5. Isaías habla diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba todo el templo. Y luego expresa Isaías: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fíjense cómo Isaías expresa, hermanos, diciendo: ay de mí, pues soy muerto. El yo poder haber visto esta visión en la que veo al Señor llenando el templo, hermanos. Él tenía temor en su corazón, temor reverente a la presencia de Dios. Y usted y yo, hermanos, no debemos perder ese temor reverente. Como hemos hablado, hermanos, o le hemos platicado en alguna ocasión cuando éramos niños. Tal vez no van a dejar mentir de los que estamos aquí, hermanos, cómo nos enseñaban incluso cuando veníamos a Dios comportarnos de una manera, hermanos, delante de Dios. Cuando usted asistía a la iglesia, cuando usted estaba, hermanos, o se estaba orando, usted le enseñaban a tener cierta reverencia a lo que usted iba a hacer delante de Dios. ¿Sí se acuerda o no, hermanos? Yo me acuerdo en la iglesia ahí en Monte Sinaí, cuando llegaban a entrar algunas personas con el gorro, la cachucha, y luego el hermano Mario se dejaba ir rojo hasta donde estaba la persona, y muchas veces la llegaba a sacar de la iglesia y le decía: quítese el gorro, la cachucha. Hermanos, y muchos tal vez malentendían lo que el hermano Mario hacía, pero lo que se pretendía hacer era enseñar la reverencia a la presencia de Dios.
¿Qué pasa cuando una autoridad está cerca de nosotros, hermano? Cuando viene el gobernador, ¿qué es lo que le dicen a usted? ¿Verdad? Nos enseñan a tener como un trato hacia aquella persona. Imagínense al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. Debemos actuar, hermanos, y nunca permitir que se pierda la reverencia en nuestros corazones hacia la presencia de Dios, porque Él es santo, hermanos. También otro de los puntos de la oración, hermanos, de los elementos de las oraciones, era la obediencia paciente. Los judíos del Antiguo Testamento, hermanos, creían que era un error orar si sus corazones no estaban bien. El Salmo 119, hermanos, lo afirma a lo largo de sus 176 versículos. Un verdadero judío, hermanos, no tenía reservas. Él se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia, deseando agradarlo. Mire, vamos a ir ahí al Salmo 119, 9 al 16, hermanos. Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjese la oración, hermanos, escrita por este salmista, hermanos, externándole al Señor en el interés profundo de mantenerse, hermanos, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo va a limpiar el joven su camino si no es guardando tu palabra? Y luego dice un pasaje de la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Ellos consideraban tan importante la obediencia a Dios, hermanos, el mantenerse en obediencia al Señor. Otro de los elementos de sus oraciones era la confesión. Los judíos devotos, hermanos, sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios tenían que hacerlo, hermanos. Cuando venían en oración tenían que purificarse del pecado. Hermano, la palabra de Dios dice: entrad hoy confiadamente delante del trono de la gracia, hermanos. Hoy ya no tenemos, hermanos, ese impedimento al acercarnos a Dios, porque Cristo está de por medio. Cristo nos puede limpiar, Él nos purifica, Él nos justifica y nos hace aptos para estar delante de la presencia de Dios, hermanos. Por eso usted y yo, cuando vamos a la oración, también debiésemos, hermano, confesar delante del Señor Jesucristo, porque usted y yo fallamos, ¿cierto o no, hermano? Y nuestra actitud debiera ser, hermanos, de reverencia a Dios, pero también confesando, hermanos, en nuestro corazón aquellas cosas que muchas veces con las que luchamos. Esta fue la perspectiva de David cuando dijo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Dice la Biblia: el limpio de manos y puro de corazón. Hermanos, aquel que no inclinó su corazón a cosas malas, a cosas vanas, sino que mantuvo sus manos limpias y su corazón puro. Solo aquellos que han confrontado su pecado, hermanos, podrán adquirir ese derecho a entrar en la presencia de Dios. Solo por medio de Cristo, hermanos, usted y yo podemos confrontar ese pecado. Otro de los elementos es la humildad. Un verdadero judío, hermanos, iba delante del Señor en oración para someterse a la voluntad de Dios. La ilustración más grande de ella vino del corazón del judío más verdadero que jamás haya vivido, que fue Jesús. Él en el Getsemaní, hermanos, Él le dijo al Señor: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en mi vida. Usted y yo necesitamos aprender de humildad, hermanos. Aprender a reconocer delante de Dios que no son nuestras formas, ni nuestros métodos, ni nuestras capacidades, sino que solamente por medio de la gracia de Dios es que usted y yo podemos andar y caminar, hermanos. Es reconocer que nuestra voluntad, hermanos, no tiene valor alguno frente a la voluntad perfecta de nuestro Dios.
Qué maravilloso es el Señor. Y usted y yo debiésemos mantener una actitud de humildad. Cuando oramos, hermanos, en vez de pedirle al Señor que haga nuestra voluntad, debiéramos conformarnos con su voluntad. Amén. Y por último, dentro de los elementos de las oraciones de los judíos, hermanos, los judíos nos habla de perseverancia. Los judíos que creían de verdad en el Antiguo Testamento enseñaron que la oración debía ser persistente. La Biblia nos dice que después de que el pueblo de Israel, hermanos, se hizo aquel becerro de oro, Moisés duró en oración 40 días, hermanos, seguidos, para que Dios perdonara al pueblo de Israel. Él permaneció en la oración, hermanos. Él permaneció orando. Él perseveró en la oración a Dios. Usted y yo debemos perseverar en la oración, hermanos. Las oraciones judías contenían todo esto que nosotros acabamos de ver. Por lo cual, hermanos, los judíos no simplemente oraban o recitaban frases o oraciones. Ellos, hermanos, sabían orar a Dios, sabían buscar a Dios. Pero todo eso lo fueron perdiendo, hermanos, conforme fue transcurriendo el tiempo, a tal grado que ellos ya oraban como las naciones paganas alrededor. Las naciones paganas, hermanos, por ejemplo, cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo, la Biblia nos dice que oró Elías y descendió el fuego y consumió el altar, hermanos, el sacrificio. Pero la Biblia nos dice también que los sacerdotes de Baal estaban ahí elevando plegarias delante de su Dios, y ellos acostumbraban repetir ciertas oraciones, creyendo que por repetirlo muchas veces Dios iba a escuchar, y su Dios iba a escuchar y iba a contestar esas repeticiones, hermanos. Y entonces ellos estaban ahí delante del altar diciendo, Baal, haz descender fuego, Baal, haz descender fuego, Baal, haz descender fuego. Y no sé qué tan familiar les suena esto, hermanos, pero hoy en día en muchos lugares se les enseña a repetir oraciones, a repetir, hermanos, plegarias, creyendo que por repetir esas plegarias y oraciones serán escuchados delante de Dios. Y esto lo hacían las naciones perversas y paganas. ¿Algún comentario, hermanos? Comentario, hermano Luis. Si batalla el cristiano, hermano, los adoradores de la muerte adoran y oran horas y horas y horas, hermano. Los adoradores del diablo adoran horas y horas y horas al diablo, hermano. Y los cristianos están desaprovechando esa arma tan poderosa que es la oración. ¿Por qué? Porque en la oración hay que humillarse ante Dios. Le dijo el ángel a Daniel, desde el día que dispusiste humillarte ante tu Dios, tus oraciones han sido escuchadas. Amén. Y el Señor Jesucristo lo dijo así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese sí. Amén, así es. Hermanos, veamos nosotros que a pesar de tan grande herencia de haber recibido los judíos en oración, por medio de la oración, varios defectos se inmiscuyeron en la costumbre de orar de Israel. ¿Cuáles fueron estos defectos, hermanos? Fue el que empezaron a convertir las oraciones en oraciones que se convirtieron en ritos. Ellos estaban tan afectados por las costumbres romanas, persas, griegas, hermanos, que ellos comenzaron a transformar su manera de orar y comenzaron a hacer ritos en la oración. Diversos ritos en los que repetían plegarias, se movían caminando alrededor, hermanos, y comenzaron a hacer ritos en las oraciones. También nos dice que eran oraciones recetadas,
Casi como diciéndole, aviéntate 2, 3 Padres Nuestros y tantas oraciones de aquellas y tú vas a recibir oración. Y comenzaban a hacer este tipo de frases y oraciones porque los romanos, hermanos, los griegos estaban acostumbrados a orar así a sus dioses paganos, ¿sí? Y ellos comenzaron a tomar este tipo de argumentos para llevar a cabo sus oraciones. Hacían oraciones muy largas, creyendo que mientras más largo fuera la oración, Dios iba a prestar más atención a sus oraciones. Hacían repeticiones vacías, quiere decir que simplemente memorizaban y repetían, pero no meditaban en lo que estaban diciendo, hermanos, ¿sí? Cuando usted recita algo, hermanos, puede muchas veces aprenderse algo de memoria. Hace algunas semanas estuvimos ahí en el Instituto Bíblico y en la graduación se recita una poesía. Y yo digo, ¿cuántos de los que están ahí realmente prestan atención a lo que leen o a lo que recitan, en lo que están diciendo en la poesía? ¿Sí? Y lo mismo pasa, hermanos, en las oraciones. Muchas veces estamos hablando, pero no estamos meditando en lo que estamos diciendo, sino que simplemente son repeticiones vanas y vacías. Y muchos de los judíos, hermanos, como los fariseos hipócritas, oraban, hermanos, para ser vistos y oídos por los hombres. A ellos les encantaba, hermanos, hacer esto. El que la gente los volteara a ver cuando ellos oraban, cuando ellos levantaban sus manos. Les gustaba recibir el reconocimiento de la gente, que la gente los exaltara, que la gente se sorprendiera de su persona y que los tomaran como santos. A ellos eso les gustaba, aunque la realidad de las cosas fuera otra, hermanos. Ellos se conformaban simplemente con el reconocimiento de la gente. Y vemos nosotros, hermanos, ya para terminar, que Jesús condena esto. Jesús no está de acuerdo en este tipo de oraciones. Jesús condena la práctica de orar de los fariseos en 2 áreas específicas: la oración egoísta y la oración que no tiene sentido. Cada área manifiesta una o más de las fallas que habían corrompido mucho la verdadera oración en la vida de la nación de Israel. La oración egoísta, hermanos, nuestro Señor primero trató con aquellos que oraban para exhibir su supuesta espiritualidad ante los demás hombres. Por ello el Señor los llamó hipócritas. Hay algo, hermanos, interesante. Ellos, hermanos, dice ahí, ellos veían a un público falso que eran los hombres. Los escribas y los fariseos hipócritas oraban por la misma razón que hacían todas las demás cosas. Ellos querían llamar la atención y buscar que se les dé honra. Esa fue la esencia de su justicia, la cual Jesús dijo que no entrarían en su reino, hermanos. La verdadera maldad de esos adoradores hipócritas, sin embargo, no fue el sitio donde llevaban a cabo sus oraciones, sino su deseo de exhibirse para ser visto por los hombres. Hermanos, el Señor los exhibió de esa manera, hermanos, porque ellos tenían otro propósito. Si usted se fija en el pasaje que leímos, el Señor dice, ellos oran, ¿verdad? Y lo hacen en público, y luego dice, de cierto ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es esa recompensa? Ellos oraban por fama, ellos oraban por reconocimiento, y Jesucristo les dice, pues la obtuvieron ya tuvieron el reconocimiento de las personas, pero en nuestro caso no será así. Entrado en tu aposento, cerrarás la puerta y buscarás a tu Padre. ¿En dónde, hermanos? En lo secreto. Es imperativo, hermanos, que tomemos muy en serio la advertencia de Jesús en Mateo 6:5. Desarrollar intimidad con cualquier persona requiere franqueza y sinceridad. Y eso desde luego se aplica a nuestra relación con Dios. Si alguna vez, hermanos, quiere experimentar poder y pasión en la comunicación con el Señor, usted debe de empezar primero asegurándose de que sus intenciones sean como las del publicano que nos habla en Lucas 18, quien se acercó a Dios con una actitud humilde y penitente. Hermanos, había un fariseo orando y había un publicano, y el fariseo decía, gracias por no hacerme como este pobre
¿verdad? Publicano, pero el publicano le decía al Señor: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador, yo te he fallado, yo me acerco a ti, por favor escúchame. Él reconocía, hermanos, en humildad que lo que él era no era digno de estar en la presencia de Dios. Había humildad en su corazón, mientras que en el corazón del fariseo había un orgullo, considerándose aún mejor que el publicano que tenía a su lado. El verdadero público, cuando usted y yo oramos, hermanos, debe de ser solamente Dios, no los hombres. No busque el reconocimiento de los hombres, hermano, porque el reconocimiento de los hombres, hermanos, es vano y es pasajero. Usted se va a dar cuenta a lo largo de la vida, hermanos, que el reconocimiento de los hombres va y viene, que un día usted lo pueden exaltar por algo y al día siguiente lo van a crucificar por otra cosa. Hermanos, usted debe de depositar su confianza solamente en Dios y enfocarse en el verdadero público en su vida, que es solamente el Señor. En contraste con la práctica del día, hermanos, Jesús mandó a sus seguidores diciendo: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Fíjese que el Señor no recomienda el momento ni la ocasión para orar, hermanos. Él solamente dice: cuando ores, ¿verdad? En el tiempo que usted decida o en el que usted escoja, dándonos así el Señor la flexibilidad para orar en todo tiempo. La Biblia también nos dice que entremos en nuestro aposento. Hermanos, el lugar para orar no fue lo que Jesús quiso enfatizar aquí, sino la actitud, ¿sí? También nos menciona que cerrada la puerta, dice el pasaje, esto para evitar toda distracción y para que pudiera concentrarse en Dios, dirigirse a Él y solamente hacia Él. Hermanos, la Biblia dice, según la traducción de las palabras, nos dice que los fariseos amaban orar en las plazas y en las calles. Quiere decir, según la traducción de estas palabras, que les gustaba orar donde había una gran multitud de personas. A ellos les encantaba exhibirse, hermanos, frente a muchas personas, pero ellos no tenían intimidad con Dios. Ellos solamente, hermanos, les gustaba el reconocimiento de la gente. Se sentían personas santas, hermanos, porque la gente los alababa por lo que hacían y decían. Pero en realidad, hermanos, eran reprobados por Dios por su ausencia de la presencia de Dios en sus corazones. Oraciones vacías tenían ellos en su corazón, hermanos, y con esto termino. Las oraciones hipócritas de los escribas y fariseos se ofrecían no solo con un mal espíritu, hermanos, sino también con palabras carentes de sentido. No tenían sustancia ni contenido significativo. Para ser aceptable a Dios, hermanos, las oraciones deben ser expresiones genuinas de adoración y de solicitudes y pedidos sinceros. Los contenidos falsos en la oración, hermanos, son las repeticiones falsas. Sin embargo, la oración verdadera es aquella que está llena de peticiones sinceras del corazón. No se trata de repetir una frase, una oración, hermano. Dios no lo va a escuchar si usted le dice muchas veces: Señor, soy un pecador, sé propicio a mí, soy un pecador, sé propicio a mí, soy un pecador, sé propicio a mí. Dios no lo va a oír por eso. Dios escuchó al publicano por la sinceridad de su corazón. Eso es lo fundamental en la oración, hermanos. Y concluimos. Si alguna vez quiere conocer el poder y la pasión, hermanos, en su práctica de orar, necesitará orar con un corazón devoto, con un motivo puro, buscando solo la gloria de Dios. También necesitará orar con un corazón humilde, buscando solo la atención de Dios, no la de los hombres. Finalmente, necesitará orar con un corazón confiado, sabiendo muy bien que Dios ya sabe lo que usted necesita. Si usted se dirige a Dios de esta manera, Él lo recompensará de maneras que nunca se podría imaginar y aprenderá el valor de estar a solas con Dios. Hermano, la Biblia dice: tú, entrado en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y Él, ¿qué dice la Biblia? Te recompensará en público. ¿Cuál será la recompensa? Porque la Biblia no nos dice cuál es la recompensa que Dios dará a aquellos que oran en lo secreto.
La recompensa de los fariseos la sabemos, porque ellos buscaban el reconocimiento de la gente, y por eso Cristo les dice: de cierto ellos ya obtuvieron su recompensa. Ellos buscaban orar para lucirse, para recibir un reconocimiento. Bueno, ya tienes la admiración de muchos de aquellos hombres que te vieron orar, pero ustedes no. Ustedes busquen a Dios en la intimidad, y Dios se va a encargar de recompensar en público. ¿Cuál será esa recompensa, hermanos? No lo sabemos, pero seguramente serán grandes bendiciones de parte de Dios. Hermanos, ellos buscaban, los fariseos malentendieron la oración, y estaban imponiendo y enseñando al pueblo a orar de forma equivocada. Sus oraciones eran vanas delante de Dios, pero Jesucristo les enseñó a orar de la forma correcta. Y luego continúa en los pasajes siguiendo diciendo el Señor: vosotros pues oraréis así. Y es cuando Él comienza a enseñar el Padre Nuestro. Por eso es una equivocación lo que se enseña hoy, como que orar es repetir el Padre Nuestro, porque el Señor mismo les estaba diciendo a los discípulos: ustedes no deben de orar como los fariseos, ustedes no deben de acercarse a Dios como los fariseos. Ustedes deben de orar de una manera diferente, con la actitud en el corazón de humildad. Hermanos, delante del Señor debemos buscar su presencia. Hermanos, yo no sé cuántos estamos orando a Dios, pero yo quiero desafiarle a buscar a Dios de la forma correcta, con humildad delante del Señor. Busque la voluntad de Dios y no su voluntad, hermano. No se aferre a hacer su voluntad, porque mientras más se aferre a hacer su voluntad, más se va a distanciar de la voluntad de Dios. Mientras más, hermano, golpee como lo hacía Pablo, diciendo: ¿por qué das de coces contra el aguijón?, le dijo el Señor Jesucristo. Es como si usted se pusiera a darle de patadas a la pared, hermano, creyendo que puede derribar esa pared. Y el Señor le dijo: te estás equivocando, Pablo. Hermano, tal vez nos estamos equivocando al orar, porque estamos tratando de hacer nuestra voluntad, cuando la voluntad de Dios, perfecta, perdurable, eterna, maravillosa, es otra. Y cuando nosotros decidamos encauzarnos a la voluntad de Dios, hermanos, entonces encontraremos la bendición del Señor para cada uno de nosotros. ¿Lo puede creer, hermano? Amén. Hermano Luis, ¿querías decir algo para terminar? Cuando Cristo venga o nos llame a su presencia con Él. Ahora va a haber recompensas en las bodas del Cordero, hermano. Cada quien va a ser recompensado por lo que hizo acá en la tierra. Pero ahí dice: te recompensará público. Él honra a los que le honran. Él te va a honrar con tu ministerio también en la tierra, hermano. Y no serás avergonzado, sino que será exaltado su nombre a través de milagros, a través de sanidades, a través de ministerios, de dones. Amén. Así es. Póngase sobre sus pies, amado hermano, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en oración. Vamos a estar orando juntos. No sé, hermanos, si hoy hubiese alguna necesidad aquí entre nosotros. Alguien que diga: yo quisiera que oraran por mí, por esta necesidad. Yo quiero ponerle a las manos del Señor. Si hubiese alguien, hermanos, que quiera que estemos orando, levante su mano y díganoslo, para saber y para hacer una oración. Hermana Raquel. ¿Cómo se llama su cuñado, hermana? Javier Arreola. Vamos a orar por Javier Arreola. ¿Alguien más, hermanos, que quiera que oremos? Hermana Ana. Amén. 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 Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor la familia de nuestra hermana Ana. Hermano Martín. La familia Serrano Chávez. Muy bien. Vamos a orar por esta familia. Que Dios obre. ¿Le parece? Amén.
Amén. Así es. Vamos a orar por el Usaí para que todo salga bien en sus estudios, que Dios se glorifique. ¿Le parece si oramos, hermanos? Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar, Señor, paz, refugio. Mi Dios, una palabra que restaura, Señor, que trae libertad. Yo en esta noche, Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí. Si alguien nos llega a escuchar, Señor, en las redes sociales, también quiero pedirte, Señor, que seas tú tratando en su corazón. Mi Dios, enséñanos a tener y entablar una relación íntima contigo, Señor. No solamente basada en apariencias, Señor, en obtener el reconocimiento de las personas, sino una vida, Señor, de consagración, de entrega, Señor, de dedicación. Una vida en la que solamente buscamos glorificar tu nombre, Señor, exaltar tu nombre. Que seas exaltado, Señor, para gloria de tu nombre. Yo pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, esta palabra que has traído. Mi Dios, trata en cada corazón, mi Dios, que cada uno podamos tomar, mi Dios, lo que nos edifica y que podamos poner en práctica, Señor, la palabra en nuestras vidas, Señor. Te agradezco por lo que tú hablas, Señor, a nuestro corazón. En esa confianza, Señor, a tu presencia, venimos a presentar delante de ti estas necesidades que se han externado, Señor. Oramos por Javier Arreola, Señor, este hombre ha perdido